Agradecemos la presencia con nosotros de Virtudes de la Rosa, que ya es directora del Centro de Estudios de Género de la UAS, y Cintia Velasco, que es directora de Colectiva Mujer y Salud. Con ella queremos conversar de este tema. Recientemente los feminicidios se han convertido en una plaga en República Dominicana, y en ese contexto hay un plan de la Procuraduría General de la República. Vamos a empezar por la valoración de ese plan. ¿Es una respuesta adecuada o seguirá el segundo plan y después vendrá un tercero? Bien, buenos días. Agradecemos a este programa, no solamente la campaña permanente que tienen, porque realmente de eso se trata, de que entendamos que este es un fenómeno que no es asunto de nosotras las mujeres, sino de la sociedad dominicana, y que nos inviten hoy a conversar sobre este tema con mucho más todavía para sentirnos agradecidas. Mira, yo pienso que cualquier actividad, cualquier programa que se desarrolle, hay que felicitarlo. Agradecemos que la Procuraduría de la República plantee un plan, pero entendemos que no llena lo que se requiere en esta sociedad. Estamos hablando de un fenómeno que se produce como producto de una construcción del ser hombre, de la masculinidad que nosotras llamamos masculinidad tóxica, que lleva al hombre a sentirse dueño, propietario de la vida de la mujer, de la vida de los hijos e hijas, y que le lleva a desarrollar un proceso que culmina con el asesinato, no comienza. O sea, el hombre que mata a una mujer e incluso a la mamá, a la hermana, a la base social, generalmente también femenina, que le rodea, no parte de ese hecho. Ese es un proceso de violencia que puede ser detectado a tiempo y puede ser trabajado, pero que lo más importante es desarrollar políticas públicas, no realizar programas pilotos. Tenemos más de 30 años desarrollando proyectos pilotos, proyectos, planes concretos que se agotan con el funcionario que esté en el puesto. Pero estamos hablando de un caso, en el caso de los feminicidios, que ni siquiera está tipificado en las leyes dominicanas, porque donde se está colocado es en el Código Penal, que ha vuelto de nuevo al Congreso, porque sencillamente, justamente una actitud machista, una actitud de control sobre el cuerpo de la mujer ha impedido que se apruebe ese código. La primera acción que tiene que hacer el procurador, el Estado Dominicano, es aprobar el Código Penal, incluyendo el feminicidio e incluyendo las 3 causales por las cuales nosotras estamos exigiendo que se permita a la mujer decidir sobre el aborto. Eso te dice, ese mismo hecho del hecho de que el Código Penal haya vuelto al Congreso por no aprobar las 3 causales, te habla de una política pública de violencia hacia la mujer. Sí, y en ese sentido, Cintia Velasco, que representa a la colectiva Mujer y Salud, ¿cuál es la situación? Porque hemos visto desde el Congreso Nacional algunas voces que están propugnando por la separación del tema de la interrupción del embarazo por las 3 causales, sacarlo del Código Penal. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se mantiene ese tema ahí atrabancado? A nosotras nos ha venido preocupando de manera muy importante esta propuesta de ignorar un componente tan importante dentro del Código Penal como son las 3 causales en las que se despenaliza el aborto, bajo el pretexto de que es un obstáculo. Y lo pregunto aquí para todas las personas que nos miran y para ustedes, ¿la vida de las mujeres es un obstáculo para el desarrollo del país? Uno de los elementos, o sea, construir legislaciones que eviten la discriminación, que garanticen la igualdad, que garanticen el desarrollo, que garanticen el progreso, nunca puede ser un obstáculo. Entonces, esta idea que puede ser bastante tramposa de decir, dejemos el tema del aborto para otro momento, yo me pregunto, ¿y cuál es ese otro momento? Porque se ha discutido de manera amplia dentro de la sociedad, los senadores y los diputados también lo han discutido de manera bastante amplia,
ha habido 2 observaciones presidenciales. Yo me pregunto, ¿no es un tema suficientemente discutido y además delineada perfectamente cuál es la manera de proteger la vida, la salud y la integridad de las mujeres dominicanas y de sus familias? Es a través de la despenalización de las 3 causales. No hay otra respuesta. Y eso es algo que a nosotras nos preocupa, que en este momento donde efectivamente se polarizan las desigualdades, se polariza la violencia contra las mujeres, entonces la solución sea, no vamos a discutir al respecto. ¿Cómo vamos a aprobar un código penal que tiene que ser de aplicación general, que no solo desprotege al 50% de la población, sino que la pone en una situación de discriminación? Como bien dice Virtudes, esta acción es una acción de violencia machista desde el Estado. Entonces, ningún Estado puede decir que está comprometido con la igualdad y con la no violencia si está ignorando las necesidades concretas de las ciudadanas. Siendo esa masculinidad tóxica un proceso donde la incidencia de quizá perfil socioeconómico, pero fundamentalmente la educación debe ser un factor importante. ¿Cómo valoran ustedes la propuesta del obispo Masalle de la sexualidad humana como materia por ley? Bueno, el punto de partida de nosotros fue saludar que la Iglesia Católica por fin asuma que debe introducirse la educación sexual en la educación dominicana, porque esa institución ha sido la más resistente a que se coloque, y por el nivel de influencia que tiene, lamentablemente aún en las políticas públicas, ha marcado esa imposibilidad. Ahora, lo ilógico es primero que se esté planteando que por ley se establezca una asignatura. Eso es totalmente fuera de toda lógica. El diseño curricular es materia de las instancias, en este caso del Ministerio de Educación. Bueno, así lo dejó sentado el propio ministro de Educación. Y además existen ya ordenanzas que establecen la educación sexual de manera integral. Lo que hay que hacer es poner eso en ejecución. Porque además también lo peligroso de la propuesta de Monseñor es que a través de la propuesta de la ley no solamente propone la ley, sino que propone contenidos que asumirían, desde la ley se asumiría el regular la relación sexual entre los jóvenes, entre las jóvenes. Es una cosa terrible lo que plantea por esa vía. Entonces yo creo que la intención, en el sentido de la parte de que se introduzca la educación sexual, hay que saludarla. Después todo lo demás, me parece que hay que dejarlo en manos de los cientistas sociales, educativos, y quienes estudian la temática de la sexualidad y de cómo esta debe ser parte de la formación integral según el proceso de crecimiento y desarrollo del individuo en cada etapa de su vida. Porque mal podríamos nosotros hablar sobre la sexualidad de manera totalmente de lleno con niños y niñas de primaria, pero hay que comenzar a hablarle de su cuerpo y hay que comenzar a hablarle de una forma tal que dejemos de satanizar el cuerpo, sobre todo el cuerpo de la mujer, y establecer y ir viendo en cada etapa lo que necesita el niño, la niña, el joven para conocer su cuerpo, para protegerse, para cuidarse y para establecer relaciones sanas y libres. Libres en el sentido de que no tengan que estar con los mitos y tabúes que muchas veces desde sectores no propiamente educativos se transmite por distintas vías al ser humano. Sí, he sabido que para disminuir los feminicidios, para la ganancia de derechos de las mujeres, se necesitan políticas públicas sostenidas, no que eventualmente se haga una campaña, sino que sean campañas permanentes dirigidas a la educación. ¿Tienen ustedes ejemplos de dónde, en qué países, por ejemplo, sí se han aplicado políticas que han demostrado en el tiempo que han sido exitosas para educar a la población, para ir desmontando ese marco patriarcal? Yo creo que el avance en la igualdad es un reto de las naciones. En general, ha habido un montón de esfuerzos de distintos países por atender de manera
integrar la violencia contra las mujeres y no solamente la violencia entre las parejas, que eso es muy importante recordarlo, la violencia contra las mujeres y sobre todo está insertada en las relaciones sociales que implican el acoso callejero, la violencia en las escuelas, por supuesto la violencia en las parejas, la violencia en las familias, la violencia sexual, digamos, no es una sola forma de violencia la que sucede. Y con mucha preocupación, las feministas a lo largo del mundo hemos visto cómo las crisis sociales y las crisis de gobernabilidad y las crisis de la democracia han agudizado la violencia. Pero también hay parámetros y también hay lineamientos, no sé si lineamientos es la mejor forma de decirlo porque no hay fórmulas, pues, ¿no? En las sociedades no hay fórmulas. Pero, por ejemplo, la sentencia de la Corte Interamericana que reconoce el feminicidio, que es la sentencia del campo algodonero, que fue una sentencia que se emitió justo después del asesinato de jóvenes en las zonas francas de la frontera del norte de México, marca algunos elementos que pueden ser útiles para trabajar. Por ejemplo, las campañas de cambio cultural. Y ahí tiene muchísimo que ver las escuelas y los medios de comunicación. ¿Cómo dejamos de representar a las mujeres como frágiles, sumisas, solamente en el marco de la familia? ¿Cómo dejamos de representar a los hombres como aparentemente fuertes y valientes cuando lo que estamos es fomentando la agresividad? Y que además, conectándolo con el tema de educación sexual, la educación en la igualdad es algo que no hemos pensado como una necesidad social. No solamente que es fundamental, es la educación sexual pensando en la idea de la reproducción, sino una educación que nos permita mirar que las personas somos iguales ante la ley, que podemos ser todo lo diferentes que necesitemos serlo en sociedad y que eso no tiene que ser una causa de violencia. Yo no sé si en otros países podamos hablar felizmente de que se han reducido los feminicidios, sí, o se ha erradicado la violencia, pero lo que es cierto es que no es una discusión nueva y que sí se requiere muchísimo liderazgo y presupuesto, porque ningún plan tampoco va a funcionar con el mínimo presupuesto que se asigna a la igualdad. Claro. Yo bueno, pienso, se nos terminó casi el tiempo. Solo un elementito. Yo pienso que, como decía Cintia, no existen fórmulas, pero la única vía de buscar es la investigación. Lo primero que tienen que asumir las autoridades nacionales es la necesidad de investigar qué es lo que está pasando. Es poner, como bien decía Cintia, en nuestro presupuesto, recursos y buscar y utilizar los mecanismos de los especialistas, de los investigadores, de las academias, que estamos dispuestos y dispuestas a desarrollar esos procesos para poder ver qué está pasando en la sociedad, qué está pasando con ese acuerdo societal que no está incluyendo a la mujer como ciudadana, como agente de derecho que tiene que ser protegida por el Estado. Sí, muchísimas gracias, Virtudes de la Rosa, directora del Centro de Estudio de Género de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Igualmente a Cintia Velasco, la directora de la colectiva Mujer y Salud. Y se podría decir que esto es una conversación aquí en Uno más Uno. Con rango de permanente. Es una conversación. Por suerte contamos con ustedes también. Durante 30 años la hemos estado sosteniendo y así será. Un segundito, por favor. Yo sé que estamos contra el tiempo, pero queremos aprovechar para invitar a toda la ciudadanía a una concentración que realizaremos el 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer. Estaremos concentrados, porque invitamos también a todos los hombres que están en contra de estos fenómenos de violencia que nos acompañen en la Plaza España de 4 a 7 de la noche. Allí vamos a tener presentaciones artísticas, símbolos, tendremos las imágenes de todas las mujeres que han caído en este año, sus rostros, sus historias. ¿Qué día que cae? Domingo. 25. Sábado 25. Sábado. Y llamamos a que todos y todas las familias, todas las personas y la familia nos sumemos a ese día a las 7 de la noche a hacer un encendido de velas frente a su casa. Ponga una vela en contra de los feminicidios. Esto es un tema de todos y de todas. Asumámoslo, por favor. Muchísimas gracias.